Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña esta noche Héctor Marte, quien es el jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos muy contentos de poder estar con ustedes a esta hora en sus hogares. Bueno, quiero anticiparles que en las dos partes finales del programa de hoy vamos a tener una interesante entrevista con la doctora Rosa Elcarte, quien es la representante de UNICEF, que es el organismo de Naciones Unidas que se encarga de los temas relacionados con la infancia, la niñez. Y vamos a hablar de un tema sumamente importante para la nación dominicana, que es el tema del matrimonio infantil o la unión temprana de niñas menores de edad con personas mucho más adultas, muchos de los cuales, de esas uniones, terminan siempre en una situación muy desventajosa para la niña. Vamos a hablar de ese tema porque consideramos que es un tema fundamental. Y otro tema fundamental, quizás más urgente todavía, tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Congreso de la República Dominicana. Como ustedes saben, en los últimos días el Congreso ha sido cercado por tropas policiales y militares ante amenazas evidentes de que había intención de impedir el buen funcionamiento de las cámaras legislativas, y hoy en día el presidente del Senado anunció que se ha tomado la decisión de retirar esas tropas. Todavía a esta hora había todavía presencia de militares y de soldados en los alrededores del Congreso de la República, pero se entiende que mañana a primera hora ya no habrá el cerco que ha dominado la escena congresional durante toda esta semana. La situación gira alrededor de la posibilidad de que senadores o diputados del Partido de la Liberación Dominicana, que son seguidores del presidente Danilo Medina, presenten al Congreso, como se ha anticipado, un proyecto de ley de convocatoria de la Asamblea Revisora para modificar la Constitución con el propósito de eliminar un párrafo transitorio que inhabilita de por vida políticamente al presidente Danilo Medina. La eliminación de ese párrafo transitorio podría permitir que el presidente Medina, si así lo decidiera, pudiera optar por un tercer mandato constitucional en el caso de que el partido también lo decidiera. Entonces existiría la posibilidad de que fuera a primarias el 6 de octubre con el expresidente de la República y el presidente del partido, doctor Leonel Fernández, quien ha dicho claramente su intención de optar nuevamente por la candidatura presidencial. Ahora, ¿por qué tanta urgencia si es el 6 de octubre la celebración de las primarias? Porque el 22 de agosto, es decir, dentro de 50 días, se cierra el plazo para la inscripción de las precandidaturas. Y si ese día el presidente Medina no se ha registrado en la Junta Central Electoral como un precandidato, no podrá competir por la presidencia de la República nuevamente en las elecciones del tercer domingo de mayo del año próximo. Así de simple. Sí, yo diría que esa fecha, antes de esa fecha, tiene que reformarse la Constitución. Claro, si no... Si hay la intención de presentar al presidente, o si no, porque también hay otro escenario, por lo menos el proceso debe estar iniciado y debe estar avanzado, porque es un proceso que se toma normalmente cerca de un mes, todavía haciéndolo de la manera más acelerada posible. Creo que en el 2015, que se hizo bastante rápido, creo que se tomó casi un mes todo el proceso. Pero yo decía que el presidente, que no está habilitado ahora, si se inicia un proceso de habilitación y llega la fecha, aunque lo ideal, claro, es para que todo esté de la manera más correcta legal, en el aspecto legal, es que se produzca la habilitación, si esa es la intención. Como tú decías, mucha tensión durante estos días en el Congreso. Ayer martes y hoy miércoles en la Cámara de Diputados logró sesionar, entre comillas, porque extrañamente, o sea, es una situación irregular, con quórum suficiente, pero no pudo aprobar ni un proyecto. Ayer se aprobó apenas una resolución y fue porque había un interés especial de un grupo de diputados del PRM. Tanto ayer martes como hoy miércoles, la actitud de los diputados del PRM y de los diputados que siguen a Leonel Fernández era la misma. Asistieron a las sesiones en ambos casos, pero no votaron por ninguno de los proyectos. O sea, una especie de presencia, pero boicot al mismo tiempo. Esperamos que esta situación ya se regularice
con la decisión de retirar la presencia militar y policial, que por cierto, paradójicamente, esta mañana, Pared Pérez, Sigfrido, el director del DNI, defendía la presencia de militares y policías y la justificaba, y en la tarde su hermano Reinaldo Pared Pérez, en su condición de presidente del Senado, informaba que ya se había dispuesto el retiro de estos militares y de estos policías. Él se reunió previamente con el ministro de Defensa y con el director de la policía para pedirle que retiraran esta presencia. Yo siempre creí que fue un error la militarización del Congreso. Si bien era evidente que había el temor de un asalto al Congreso, un asalto no por informes de inteligencia, porque dirigentes del PLD, miembros del comité político del PLD, que siguen al doctor Leonel Fernández, en el caso específico el doctor Bautista Rojas, habían dicho que en el caso hipotético que se intentara presentar un proyecto de ley convocando a la Asamblea para modificar la Constitución, ellos iban a ocupar el Congreso y iban a hacerse dueños del Congreso, y los partidarios de la reforma tendrían que ir a legislar o a reunirse y aprobar eso en otro lugar fuera del Congreso. Es decir, en vista de esa amenaza y lo que ocurrió después, era evidente que se necesitaba de mucha irresponsabilidad al frente del Senado y al frente de la Cámara de Diputados para no tomar medidas que protegieran el recinto del Congreso y permitiera que las cosas fueran normales. Sin embargo, yo todavía insisto en que la amenaza se hizo con el propósito deliberado de provocar lo que ocurrió, y evidentemente en eso se salieron con la suya, es decir, porque todo lo que se ha reflejado como consecuencia de eso es una supuesta violación del fuero congresional, que la gente impidieron, incluso se han quejado porque un supuesto agente ha grabado el discurso o las palabras de un representante en la Cámara de Diputados de la oposición, cuando todo el mundo sabe que eso es irrelevante, porque las sesiones son públicas e incluso se graban, y todo lo que ocurre en el Congreso se sabe inmediatamente en tiempo real en todos los medios de comunicación del país y en las redes, porque ya es imposible ocultar una información. Se transmite en vivo, de hecho, las sesiones se transmiten en vivo. Claro, y se graban, de manera pues que... No es necesario entrar al hemiciclo para no enterarse. Además, las afuera uno se entera mejor. Claro, porque eso se sabe de una vez, y hay periodistas y todo. Y si una gente quiere por diversión grabar, bueno, que grabe, ¿qué importancia tiene eso? Usted no está diciendo nada que esté penalizado por la ley, a pesar de que hay un fuero privilegiado cuando el Congreso sesiona, y todo lo que se diga ahí no puede ser objeto de ninguna sanción legal. Eso lo sabemos Se vio como algo de paranoia. Sí, claro, un poco de paranoia. Se habló de un agente del J2 que nunca se vio, nunca claro, apareció. a mí me parece que si yo tuviera en los pantalones del presidente de la República, yo hiciera todo lo que pudiera y estuviera en mis manos para yo eliminar esa inhabilitación. Estamos hablando de una inhabilitación de por vida. Es decir, el presidente de la República, una vez deje la presidencia, se va a convertir en un muerto civil. Y todo el mundo sabe que un muerto civil no tiene ningún poder político y se expone y queda expuesto a muchas vendetas y a muchas cosas que todo el mundo sabe que ocurren en la vida política de una nación como esta. Vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Estamos de vuelta en Edición Nocturna. Hemos estado hablando en el primer segmento del programa de hoy de lo que ha estado ocurriendo en el Congreso. Se descartó ya evidentemente la posibilidad de que en el día de hoy se conociera un proyecto de reforma, pero todavía está pendiente y tenemos informaciones de que posiblemente mañana se produzca algo parecido. Ahora estamos viendo cómo viene el lobo, la historia de que viene el lobo. Tenemos en las últimas semanas que esta semana se va a conocer el proyecto de reforma.
pasa esa semana. Algunos lo anuncian con alegría, sí, otros con miedo, sí, otros con... No, pero pasa la con semana, angustia. Pasa la semana, no ocurre nada, es la próxima semana, no ocurre nada. Y yo tengo la impresión de que si no se ha presentado es porque no están todavía todos los votos necesarios para garantizar su aprobación. La oposición que le hace el presidente del partido, el presidente Leonel Fernández, supuestamente por una defensa de la Constitución en la que él no cree, porque él entiende que el ejercicio prolongado del poder es dañino a la democracia y pone como en tope los periodos que ya él ha ejercido. Es decir, él está diciendo que un tercer periodo eventual y no seguro del presidente Medina sería dañino para la democracia, pero él, que ha tenido 3 periodos, aspira y tiene la posibilidad de conseguir otros 2. Entonces, yo creo que aquí hay mucho de hipocresía, aquí no se está hablando de una defensa real de la Constitución, aquí se está defendiendo la aspiración de un presidente, de un expresidente que es presidente y líder de una facción de un partido que está en el poder, de defender su ambición de ser nuevamente el candidato presidencial. Ahora yo no me explico que con la división que se ha planteado con el tema de la reforma, si él saliera victorioso en el sentido de que impide esa reforma, yo no sé cómo él puede pretender y su gente puede pretender que con las heridas que eso ha causado, y así lo dicen muchos dirigentes del partido, no yo, en la unidad interna de la organización pueda tener posibilidades algunas con una oposición encabezada por el PRM que cada día parece más fuerte y más decidida a ganar las elecciones del año próximo. Sí, y el sector que cabeza Leonel Fernández está asumiendo un riesgo. Si logra bloquear esta pretensión se bloquea a sí de mismo. Reforma, entonces podría también pagar las consecuencias. Y el PLD, que sigue siendo el partido más fuerte, uno de sus éxitos, una de las claves de sus éxitos, eso no es secreto para nadie, es que ha mantenido la cohesión, incluso con todos los conflictos que ha tenido. Superó esa crisis del 2015 y logró presentar una oferta unificada, pero si no lo logra ahora, no sería los mismos resultados. Tenemos que hacer una pausa. Antes que nada tengo que reiterarle que cuando regresemos vamos a tener una interesante entrevista con la representante del UNICEF, que es un organismo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Niñez, con la doctora Rosa Elcarte, representante de UNICEF, para hablar específicamente sobre un grave problema social en la República Dominicana, el matrimonio infantil o el llamado unión temprana. Regresamos después de la pausa. Continúen con nosotros en Edición Nocturna. Estamos de vuelta en Edición Nocturna y como le habíamos informado, anticipado en el segmento anterior, hoy tenemos el gratísimo placer de contar con nosotros, estar con nosotros la doctora Rosa Elcarte, que es representante en la República Dominicana de UNICEF, que es el organismo de las Naciones Unidas responsable de la infancia, ¿no? Tengo entendido, señora doctora, que UNICEF está trabajando con el gobierno dominicano en un programa muy intenso contra el matrimonio infantil, que aparentemente ya es toda una plaga en la República Dominicana. Sí, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder hablar de este tema, ¿no? Como muy bien dices, primero hay que definir lo que es matrimonio infantil, ¿sí? Para que hay gente que dice que no hay, que sí hay, no. La definición de matrimonio infantil es todo aquel matrimonio, bien sea legal o bien sea en concubinato, ¿sí? de un menor de 18 años con un adulto. A eso, de manera global, se llama matrimonio infantil, que aquí se suele diferenciar entre matrimonio infantil y unión temprana, a lo que es concubinato, pero digamos resumiendo, a todo eso se le llama... Sí, antes de lo que se llama la emancipación de la mujer, ¿no? Entonces a eso se le llama fundamentalmente matrimonio infantil. Entonces, en el país, la legislación, en este momento, tal como está actualmente en el Código Civil, permite que una niña por encima de 15 años o un varón por encima de 16
se puedan casar con el consentimiento de sus padres, por lo tanto también con una persona mayor, y por debajo de esa edad con el consentimiento del juez. O sea, no hay una edad mínima, la ley no pone una edad mínima tampoco, ¿sí? En el caso de España, ¿es igual o es diferente? Vamos a ver, a donde iba, no es tan importante al final lo que dice la ley, sino los números posteriores, ¿no? Entonces, los números en República Dominicana sí que son preocupantes, ¿sí? Entonces, porque para cambiar estos números, en algunos casos hay que cambiar también la ley. Si aunque esté una ley más o menos desactualizada, no se produce el fenómeno en el país, no es tan urgente cambiar la ley, ¿sí? En este caso, en República Dominicana tiene unas cifras alarmantemente elevadas, ¿sí? ¿Y las estadísticas están actualizadas o no? Las estadísticas están actualizadas al año 2014, o sea, no están atrás. Y este año, en el 2019, conjuntamente con la Oficina Nacional de Estadísticas, estamos haciendo lo que se llama la encuesta en Hogar Mix, que es una encuesta especializada en infancia y en adolescencia, que la hacemos cada 5 años con ellos, o sea, ellos la hacen, nosotros les apoyamos, lógicamente, y volveremos a tener cifras del 2019. ¿Y los números que están a mano cuáles son? Los números que están a mano es que las mujeres de 20 y 24 años confirman que se casaron antes de los 18 en el país un 37% casi, 36,9%, un 37%. O sea, sería el 37% de las menores de 18 años se casan. Esa es la cifra más alta, de las más altas de Latinoamérica, conjuntamente con Nicaragua, andamos un poquito. ¿Y esas ¿sí? personas encuestadas tienen matrimonio estable o no? No se separa, por eso digo que no se separa entre el matrimonio legal o no legal, porque al final, para las consecuencias, es lo mismo. Es lo mismo, sí que sabemos que es legal, es mucho menor, que la inmensa mayoría son uniones tempranas, pero las consecuencias finalmente para la niña, para el hijo, para la familia, para el país son las mismas, ¿sí? Entonces, esa cifra en Latinoamérica es de 25, aquí estamos hablando de un 37. 25 es el promedio. El promedio, sí. El promedio de África subsahariana es 39. Estamos ahí rascando. Si vemos, por ejemplo, ¿El 39? En África subsahariana, el promedio de los países de África subsahariana. Si vemos a ver las niñas menores de 15 años, la media latinoamericana es 5. Pero no incluye los países musulmanes, porque esos matrimonios... Incluye todo lo que es África subsahariana. Debajo del Sáhara, todo ese paquete de países, la media es esa. 37. 39. En República Dominicana 37, ellos 39. Pero la mayoría de esos países tienen matrimonios preacordados, ¿no? Algunos sí, otros no, pero para que veamos un poco las cifras, quiero decir. No todos, ahí incluye también a Sudáfrica, que es mucho más desarrollado, o sea, digamos, es un valor medio de todos los países, ¿no? Incluyendo los más desarrollados y los menos desarrollados. En menores de 15 años, el país tiene una media, un valor de 12, o sea, el 12% de las niñas menores de 15 años están unidas o casadas. La media latinoamericana es 5, la media de África subsahariana es 12, exactamente igual. La misma que nosotros. La misma proporción. Claro. Todas esas uniones tempranas son resultado de que la niña se ve en la necesidad, la familia se ve en la necesidad de aceptar el matrimonio por la unión porque sale embarazada, ¿o no? No. Los estudios que hemos hecho en relación a estos datos de la Enogar Mix 2014 y de la Enogar Endesa 2013, que son los más recientes que hay, hicimos unos estudios del Banco Mundial y UNICEF conjuntamente en el año 2017 y se encontró que 3 de cada 4 embarazos se da porque la niña ya está unida o casada. Evidentemente, si hay un grupo, al revés, ¿no? Pero 3 de cada 4 embarazos se da porque la niña está unida o casada. Y eso es lo que nos ha movido mucho a trabajar con este tema, porque saben ustedes que llevamos varios años como país intentando reducir el embarazo adolescente, pero nunca habíamos mirado este enfoque, nunca habíamos mirado de que sí que ya en la Enogar Mix del 2014 veíamos que cuando preguntábamos si ese embarazo había sido deseado, más de la mitad decían que sí, y ahí nos extrañaba y no sabíamos muy bien por qué, y luego ya encontramos el porqué, ¿no? Entonces, 3 de cada 4 embarazos adolescentes en el país es porque la niña ya está en unión. Y dentro de la unión, lógicamente, hay relaciones sexuales y lógicamente hay un embarazo, ¿sí? Y todavía es más preocupante si vemos las niñas en los quintiles más pobres. Ahí sube de ese 37% que decíamos de la media a un 60%. Más de la mitad, 60%. ¿Qué se está haciendo para reducir esas cifras? Mira, cuando empezamos a analizar esto, y estoy hablando de muy recientemente, porque en el 2015 o 2016, cuando empezamos a analizar el problema, lo primero que hicimos como UNICEF es ver qué estaba haciendo el país. Es un fenómeno tan frecuente
tan frecuente que la gente lo ha normalizado. Y no había en el país ningún programa, ni de ONGs, ni de gobierno, ni de UNICEF, tratando este tema. Entonces, a partir de ahí empezamos a analizar qué estaba pasando y por qué. Y efectivamente hay una serie de causas que favorecen el matrimonio infantil. Lógicamente, la pobreza. La pobreza, claro. La pobreza favorece el matrimonio infantil. Favorece el matrimonio infantil una familia violenta, ¿sí? También. Favorece el matrimonio infantil que haya poca capacidad de servicios básicos de educación o de salud. Y favorece el matrimonio infantil también las pautas culturales del país, ¿no? Las pautas culturales del país, en general, sobre todo especialmente el machismo, etcétera, favorecen mucho el matrimonio infantil. Cuando analizamos el país vemos que la pobreza global se ha ido reduciendo, ¿verdad? También hemos visto que hay muchos más servicios de salud y muchos más servicios de educación que hace 20 años. Y sin embargo las cifras del matrimonio infantil persisten. El matrimonio infantil, las cifras en las zonas rurales de matrimonio infantil son mayores que en las zonas urbanas. Es mayor en la zona rural y es mayor en los quintiles más bajos, o sea, las más pobres. Cuanto más pobre, cuanto más zona rural, más frecuente, ¿sí? En la zona rural es sobre todo más frecuente el menor de 15 años, ¿sí? Cuando ya hablamos de menores de 18, niñas de 16, etcétera, ya la diferencia existe, pero no tanta. Evidentemente, o sea, en la zona rural predomina el de las más pequeñitas, ¿sí? Normalmente ese tipo de unión temprana o matrimonio ya formal, incluso aceptado por la ley y con el consentimiento de los padres, por lo regular no dura mucho, ¿no? Mira, ¿cuál es el promedio de duración de esos Pues matrimonios? mira, no hay estudios confirmados, pero la media, y además de otros países de la región, entre 2 y 3 años. Cuando tienen mucha suerte, 4. De hecho, hemos hecho un estudio adicional, precisamente por lo que le estaba comentando, ¿no? Hicimos una campaña de comunicación en el año 2017, que ha ganado muchos premios, pero que trataba 2 casos, ¿no? Un caso de una niña menor de 15 años, un caso de una niña menor de 18, que si ustedes quieren en cualquier momento se las envío para que la puedan difundir también, se difundió mucho en su momento, ¿sí? Y ahí estuvimos analizando que había unas pautas culturales que estaban empujando mucho este tema, ¿sí, no? Que empujando mucho este tema. Y también hicimos un estudio en el año 2017 con el Banco Mundial de las consecuencias del matrimonio infantil. Y ahí creo que es importante que nos paremos un poquito, ¿no? O sea, lo que sale de ese estudio, que como digo se hace basado en todos los datos de la Innovarmix 2014 y de la Endesa 2013, hechos con la ONU, ¿qué sale? Sale primero que esas niñas tienen muchísimas, no voy a dar cifras porque 14, 15, 12 se va a hacer esto una tortilla de cifras, pero esas niñas tienen mucha más probabilidad de abandonar la escuela. Sí, claro. Lógicamente tienen una mucha mayor probabilidad. Y además un nivel de rechazo muy alto en el entorno en que viven. No, en la escuela, por ejemplo, esas niñas... Si se quedan embarazadas, sí. Sí, claro. Si solamente hay matrimonio, no. O sea, el matrimonio no está mal visto. La sociedad no lo ve mal. No, de hecho, ahora les cuento el otro estudio, lo que hemos comprobado es que la sociedad no lo ve mal. Ahora, lo que sí vimos, otra cosa es que la niña embarazada esté en la escuela, eso sí. Ahí sí hay un rechazo por parte de la escuela o de... Pero, lo que os decía, esa niña va menos a la escuela, esa niña no solamente tiene un bebé antes, sino que tiene un doble, un triple de bebé, porque empiezan mucho antes, a los 2 o 3 años son abandonadas, empiezan con otra pareja, vuelven a tener 1 o 2 bebés, son abandonadas, y tenemos personas de 25, 26 años con 3 parejas y 6 niños. Sí, la vida de esa niña se destruye. Claro, entonces, como digo, deja la escuela, tiene embarazos pronto y tiene muchos más embarazos. Por lo tanto, también he estudiado, calculado matemáticamente, tienen durante toda su vida un menor ingreso. Ganan menos, un 17% menos. Y muchas de esas niñas terminan como en un burdel, ¿no? Muchas de esas niñas, cuando se casan, a veces la propia pareja también tiene mucha mayor violencia con la pareja y a veces la propia pareja la explota sexualmente en burdeles, claro. Además, la violencia en la pareja aumenta muchísimo. O sea que esa niña es menos educada, con muchos más hijos, ganando menos, luego es mucho más pobre que lo que era antes. Pero además de que ella es mucho más pobre, sus hijos son mucho más pobres. Con lo cual lo que hacemos es... Y terminan siendo abandonados los niños. Claro, a veces no tanto, pero ella sí es abandonada. Lo de que la mujer abandone a los niños no tanto, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que esa niña es una máquina de multiplicar la pobreza.
porque ya no es una niña pobre, ya es ella más sus 6 hijos pobres. Bueno, ¿sí? hace muchos años un poeta de Santo Chocano escribió un poema, ¿no?, que dice: ¿cómo me dan pena las abandonadas, que amaron creyendo ser también amadas, y van por la vida llorando un cariño, recordando un hombre y arrastrando un niño? Regresamos después de la pausa. Continúen con nosotros, por favor, en Edición Nocturna. Estamos de vuelta en Edición Nocturna con la representante en el país del UNICEF, que es el órgano o el organismo de Naciones Unidas que se encarga de los temas con la infancia alrededor del mundo. Y hemos estado hablando en esta entrevista sobre el problema muy grave en la República Dominicana relacionado con el matrimonio o la unión temprana de niñas menores de edad, lo que se llama el matrimonio infantil. Usted ha hablado que se está trabajando con el gobierno dominicano para tratar de remediar esta situación o disminuir la frecuencia de este tipo de unión por las consecuencias sociales y económicas que derivan de ello, ¿no? Pero específicamente, ¿en qué consiste ese programa? Como digo, cuando hicimos una campaña de comunicación en el año 2017, a partir de ahí tuvimos 2 acercamientos, uno al Ministerio de Educación y otro con la vicepresidenta del país y con el programa de protección social Prosoli. ¿Por qué? Porque son las 2 instancias que más directamente trabajan con la población, en el caso del Ministerio, con los chicos y chicas en esas edades, y en el caso del programa de protección social, con las familias más vulnerables y con las niñas. Por lo tanto, hicimos este acercamiento muy bien recibido por ambas partes. Y en el caso de la vicepresidencia y del programa de protección social, antes de iniciar un programa, lo que decidimos fue investigar las causas, ¿sí? Y como decía, sí que sabíamos ya el tema de la pobreza, sabíamos ya el tema de la violencia, pero teníamos que investigar claramente el tema de las pautas culturales para poder tratar de raíz el problema, ¿sí? Y para ello hicimos un estudio, juntamente con Prosoli, en 6 municipios del país, identificando cuáles eran las razones o las causas culturales que podían llevar a esto, ¿sí? Entonces, bueno, primero vimos que las cifras en los 6 municipios se repetían a lo que ya teníamos con la encuesta en hogar, de manera global, y también veíamos, cuando preguntábamos a la comunidad cuáles son los problemas que los jóvenes o los adolescentes tienen en la comunidad, no mencionaba nadie, o casi nadie, el matrimonio infantil. Mencionaban la violencia, mencionaban las drogas, pero no se mencionaba esto como un problema. No estaba en la lista de preocupaciones. No está, claro, y cuando hablábamos con ellos, ¿pero usted cree que hay mucho? Sí, igual un 80%, y era menos en realidad, pero incluso ellos pensaban que había más, pero lo veían normal, ¿sí? Entonces estuvimos también avanzando más, preguntando más el por qué. Hicimos una pregunta fundamental de cuál es el rol de todas las mujeres. Y ellos dijeron, el rol de toda mujer es ser buena madre y esposa, punto. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí un rol marcado de lo que debe hacer una niña. Pero a eso se une el que preguntamos, ¿cuándo cree usted que es la edad óptima para que una niña se case? Y entonces la respuesta era entre 18 y 21 años, o sea, muy prontito. ¿Qué ocurre entonces? Y es algo que también hemos visto en el estudio. Las niñas menores de 15 años, cuando hablábamos con ellas e hicimos las encuestas, ellas estaban llenas de sueños. Yo quiero ser arquitecta, yo quiero ser doctora, yo quiero ser cuidadora veterinaria para cuidar perros, ¿sí? Y ahora solo quiero que no me golpeen. Pero cuando cumplían los 15 años, ya el grupo de 15 a 17, ya había una especie de obsesión de tengo que casarme. Porque claro, si en tu comunidad y en tu familia saben que a partir de los 18 tienes que estar casada y ya tienes 15, hay una presión de la propia comunidad, ya te casas, ya tienes novia, ya te casas, ¿cómo estás? ¿Te vas a casar? ¿No te vas a casar? ¿Sí? Y hay una presión también de la familia para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que conlleva toda esta presión social de la familia y de la sociedad a que está una de dos, o a que la madre le busque una pareja, ¿sí? Las más pequeñas sobre todo, o a que ellas vayan en brazos de una pareja, ¿sí? para poder, diríamos, cumplir ese mandato de que la sociedad le está presionando. O sea que eso es un tema muy importante, ¿no?
Claro, si vemos las edades a las que la gente cree normal casarse en Europa, pues la gente piensa que es normal casarse a los 30 o a los 28, aquí estamos pensando que es normal casarse a los 18. Y dice la niña, cuando preguntamos, no, hasta los 25 no, porque mi padre no me va a aguantar en casa hasta los 25. O sea, hay un imaginario colectivo de que la niña tiene que casarse muy pronto. Entonces, eso empuja a que al final sea extremadamente pronto y sea ya una violación de derechos, que es el matrimonio infantil, es una de las peores formas de violencia contra las niñas. El matrimonio y la mutilación genital son consideradas... Pero supongo que debe haber muchos ejemplos, o algunos ejemplos, de matrimonio temprano o matrimonio infantil que realmente culminan con la realización de una familia feliz y organizada, ¿no? Incluso en los más bajos estratos de la sociedad. Hay ejemplos puntuales, hay. Sí. Los estudios globales dicen todo lo que te estoy diciendo. Entonces, que hay algunas excepciones puntuales. Sí, claro, claro. El otro día hablábamos con un señor y decía, no, yo me casé con ella y la saqué de la pobreza. Y la traté como una hija. Digo, no, como una hija no, porque se acostaba con ella y le hacía trabajar en casa como esposa. Entonces, si realmente, esto es igual que en el tema de la explotación sexual. No, yo tengo relaciones con esta niña que es pobre para sacarla de la pobreza. No, si la quieres ayudar, págale los estudios. No hace falta que te cases con ella, no hace falta que te acuestes con ella, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir desmitificando ese tema de que para ayudar a alguien a salir de la pobreza me tengo que acostar con ella. ¿Qué papel juega el amor real en Mira, ese caso? Cuando analizamos, por ejemplo, el tema, en realidad juega muy poco, porque las chicas, ellas dicen, él vino, me enamoraba, ¿sí? Y cuando al final me tuvo, fue cambiando y al poco tiempo me empezó a pegar y al poquito tiempo se fue con otra. Y cuando preguntamos a los padres si ellos estarían de acuerdo en que sus hijas se casaran pronto, pues un 60% dijo que no, pero un 40% dijo que sí. ¿Sí? Y al principio dicen que sí, dicen, bueno, no, yo no lo dejaría, pero hombre, además hablábamos de casarse con un hombre 10 años mayor, ¿sí? Y decían, no, pero claro, si él es económicamente estable, si parece buena persona, si parece que la va a ayudar, entonces hay un montón de matices en cuando los padres ya finalmente aceptan. ¿Sí? Los programas relacionados con el Departamento de Niños y Adolescentes, ¿qué papel juega en este caso? Mira, en este caso todavía no hemos hecho... La Fiscalía, por ejemplo. Sí, la Fiscalía jugaría más, pero no juega tanto porque no hay denuncias. Y realmente, fíjese que tenemos una ley en el país que si hay una menor y es un adulto de 5 años mayor y tienen relaciones sexuales, eso es un delito. Entonces, ¿qué pasa? Que si la mamá quiere que se casen, no es delito, o sea, va a ser un delito dependiendo de lo que quiera la mamá o el papá. O sea, hay una incongruencia legal también. Hay veces que el matrimonio resuelve el problema. Claro, pero hay una incongruencia legal en el país. Por un lado dicen que eso es un delito y por otro lado, si la madre dice que se casen, ya no es delito. En cuanto al aspecto jurídico, al aspecto legal, ¿qué es lo que habría que modificar? ¿Solamente el Código Civil o hay alguna otra ley también? No, fundamentalmente la ley de matrimonio que está en el Código Civil. ¿Sí? Y ha habido ya unos cambios de la ley en ya varios países, sobre todo de Centroamérica hacia arriba, que están yendo ya hacia esta normativa de que no se ha permitido el matrimonio por debajo de los 18. Bueno, ¿sí? Un código muy importante, el Código Procesal está paralizado en el Congreso por el tema de las 3 causales. El Código Penal. Sí. Pero este es el civil, estamos hablando del Código Civil. Sí. Exacto, sí. Entonces, este es un tema, como digo, un tema importante. Y un tema también que en ese estudio económico que le planteaba, digo, hasta tal punto es importante, y analizando este grupo de personas tan importante que ganan menos y son más pobres y además tienen más hijos y reproducen la pobreza, el estudio se hizo con los datos del 2015 y se calculaba que habría unos beneficios sociales equivalentes en el 2030 de 4.100 millones de dólares anuales. Se calculó también lo que bajaría la pobreza del país y bajaría más de un 10%. O sea, realmente no solamente... Sí, esos fondos son bien canalizados. Claro, pero quiero decir, no solamente si son bien canalizados, eso es el beneficio social, pero independientemente del beneficio social, en tanto en cuanto esas mujeres no van a ser pobres, porque van a estudiar y van a tener mejores trabajos, solamente con ese tema y con la disminución del número de hijos pobres, ¿sí? Solo con eso disminuiría la pobreza infantil. Ahora, yo supongo que una niña de menor de edad que está vinculada a una relación ya formalizada, ya sea por matrimonio o por consentimiento de la familia, tiene muy pocas oportunidades de progresar en sus estudios, en la escuela, ¿no? Mira, ni progresan sus estudios,
ni progresan sus hijos, porque antes decíamos que la niña no estudiaba, que la niña se embarazaba y tenía muchos hijos, que a la niña le pegaban mucho más en casa. Pero es que además analizamos sus hijos y sus hijos sufren más violencia doméstica también. Sí, claro. Sus hijos no están registrados en el registro de nacimiento en muchos casos y sus hijos tienen un menor desarrollo infantil. Como digo, es una máquina de reproducir pobreza, ¿no? Y probablemente si no están registrados no existen para las leyes dominicanas. Exactamente, exactamente. Entonces me preguntaba antes lo que se puede hacer. Bueno, pues como decíamos, con el Ministerio de Educación estamos iniciando un programa. Ya hemos preparado un vídeo específico y unas que incluye una de las novelas, pero además varias recomendaciones por parte de jóvenes influencers, youtubers, que hablen de tú a tú con los chicos, y ya con unas encuestas previa y post, y ya estamos en la fase de formación de formadores de los maestros, y eso va a incluirse dentro del programa de Cultura y Paz en las escuelas, y se empieza ya el trabajo en las escuelas en agosto. ¿Han tenido ustedes la oportunidad de conversar con alguna de estas niñas que han sido? Absolutamente. En este estudio que comento que hemos hecho con el programa de protección social, hemos tenido 17 grupos de trabajo de niños y niñas, de 12 a 15, de 15 a 17, de adultos mayores, de hombres y mujeres, y luego hemos entrevistado a 2.500 personas. O sea que nos ha dado tiempo a hablar mucho con ellas. ¿Y ellas les cuentan su vida, de cómo llegaron a esa Ellas lo que situación? cuentan mucho, como digo, es, bueno, las pequeñitas más pequeñitas son casi siempre empujadas por sus papás directamente. Las demás hablan de que les presionan, de que parece que si no se casan novio están en desventaja con las demás, que hay esa presión social, y también remarcan también muchas el hecho de dos temas que también las empujan fuera de casa, ¿no? Una de ellas, la violencia, cuando en casa las maltratan o hay abuso sexual, o ellos escapan, y además físicamente escapan por la ventana en muchos casos, para irse con el hombre que las quiere enamorar. Y desgraciadamente, ellas también nos cuentan, en un porcentaje altísimo de casos, llegan a una pareja que las vuelve a maltratar. Sí, sí, y muchas veces pierden la vida las que se escapan. Exactamente. Si vemos los casos de feminicidios, y vemos muchas veces que los medios de comunicación dicen, no, mató a su pareja, él tenía 49 y ella 16. Y no nos hacemos la pregunta, los medios de comunicación, ¿qué hacía esa niña con ese hombre? Claro, ¿no? eso es... Esa diferencia de edad te da desde un principio el triste final. Claro, claro, pero fíjate que yo os pido a los medios de comunicación que cuando hacen la información de este feminicidio, de esta muerte, de esta pareja, se haga una reflexión de que hemos empezado a tener esta muerte porque hemos empezado a empujar a esa niña o a esa familia, porque la familia también se siente presionada por el entorno, ¿sí? Hemos empujado a esta familia o a esta niña a casarla muy pronto sabiendo que íbamos a acabar en eso. ¿El material que ustedes, resultante de esas entrevistas, es confidencial? No, de hecho lo hemos presentado públicamente, se lo voy a enviar, mira, lo iba a traer, se me ha olvidado, le voy a mandar los dos estudios, el estudio del informe económico que hemos hecho y el estudio de las encuestas. Es interesante, pero me gustaría tener, por ejemplo, el material de las entrevistas, es decir, la historia de cada una de esas muchachas. Lo que tenemos en la publicación son muchas frases también, o sea, aparte del resultado del conjunto de las historias, muchas frases de las niñas concretas que han salido de entrevistas particulares con ellas, ¿sí? Ahí se puede ver claramente frases que ellas han ido contando, ¿no? De estaba con este... O sea, entonces, ese es un tema muy interesante. ¿Y esas entrevistas, la pareja, la ha consentido o...? Hemos hablado directamente con ellas. Porque hay un tema, ahora que menciona la pareja, hay un tema muy curioso en las encuestas. En las encuestas, cuando hablas tú con el hombre no cree que tenga, no se siente responsable, no se siente mal por estar en un matrimonio. Para él no ha hecho nada malo, no ha hecho nada malo, al contrario, es muy macho, ¿no? Es muy macho, además tengo 2 o 3 casi siempre, ¿no? Y soy más macho, soy más hombre, no, yo no he hecho nada malo. Pero cuando preguntamos por las niñas, aun sabiendo que los hombres las abandonan, y les preguntamos si el hombre es responsable, las niñas tampoco creen que el hombre es el responsable. Pero más todavía, cuando hablamos con las mamás y les preguntamos si el hombre es responsable, las mamás también dicen que el hombre no es responsable. Nadie cree que el hombre es responsable. Bueno, y hay un condicionamiento, ¿no? ¿Y sabe por qué? Porque fíjese lo que dicen las mamás, y hablando de frases, ¿no? Frases concretas de mamás en todas estas investigaciones. Yo ya le digo a mi vecina, tú cuida tu gallina porque mi gallo está suelto. Y además, claro... Sí, no, de verdad, ¿eh? Y además, si hay un hombre de 40 años... Muy típica. Muy a menudo, sí. Si hay un hombre de 40 años y tiene una vecina de 15... Eso yo lo había oído, pero de otra manera, amarren su vaca, ¿no? Que el toro está suelto. Claro,
O sea, como si la responsabilidad fuera solo de la gallina o de la vaca, ¿no? No del toro. Entonces, en este caso, además, cuando dicen, no, si el señor de 35, 45, lo que sea, tiene al lado una vecina de 15, ¿qué va a hacer? Si es que está en su naturaleza, si es que ellos no pueden hacer otra cosa. O sea, imagínense qué imaginario de que el hombre fuera un ente sin ninguna capacidad de voluntad, sino un ente que solamente se puede llevar por sus instintos. Claro, si toda la comunidad piensa eso, cuando luego les preguntamos a la comunidad, bueno, ¿y ustedes qué harían para, si encuentran, porque ustedes dicen que hay muchos casos en la comunidad, ¿qué harían ustedes para resolver este problema? Pues hombre, yo hablaría con la familia. Pero usted no haría, no, es una cosa interna de ellos, esto forma parte de lo privado. ¿Recuerdan que hace unos años hablábamos que cuando una mujer era maltratada también formaba parte de lo privado? Claro, ese es un problema de marido y mujer. Claro, sí. y antes no había que hacer nada porque era un problema, el maltrato a la mujer era un problema privado de marido y mujer. Ahora también el tema de la niña es un tema privado y no hay que hacer nada. Doctora, desgraciadamente el tiempo se nos agotó, le estoy sumamente agradecido por la oportunidad de hablar sobre un tema social sumamente importante para la República Dominicana. Y ojalá el UNICEF encuentre un camino para, por lo menos, disminuir el impacto que esto tiene en la sociedad dominicana. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un placer tenerla con nosotros. Ha sido todo por hoy. Por favor, gracias por su atención y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.